Lunes, día 7 de abril. Casi nada, de verdad. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Y un lunes más despertando con Jesús. Ya el programa 42. Pues tenemos datado en Sur FM. Pastor Alberto Ares, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Pastor. ¿Qué tal usted? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios. Tú, ¿qué tal tú? Sí, mejor. Tutéame, ¿no? Sí, por favor. No me hagas más mayor de lo que ya soy. La verdad que la semana ha estado bastante intensa porque hemos tenido FEAGA, tuvimos la Feria del Bonito atrás, es decir, varios movimientos, varias cositas, pero gracias a Dios todo se va dando. Todo va saliendo, poco a poco todo va saliendo. Siempre hay que estar enredado en algo, siempre ¿verdad? Trabajando, de la cabeza ocupada. Mi pastor siempre me ha enseñado que uno de los, no voy a decir trucos, sino uno de los requisitos para no pecar, como él dice, es no tener tiempo para pecar. Wow, siempre estar ocupado. Bueno. Sí. Además dicen que en mente ocupada no piensan nada, ¿no? Más o menos. Y preparando también mañana el directo. Ah, sí, por supuesto. Sí, eso es muy Mañana, importante que la gente lo tenga en cuenta, que mañana, día 8, a las 6 de la tarde, hora canaria, vamos a hacer el directo, que ese programa después no se guardará, o lo pongo en privado para tenerlo, pero se va a emitir el lunes siguiente también. Perfecto. Vamos a ver qué tal. Sí, yo creo que va a salir bien, la verdad, Pastor. Seguro. Yo Gracias creo que a Dios sí. saldrá bien. Empecemos hablando, si le parece, del último culto, Pastor, dado aquí en Morrojable, 6 de la tarde, Puerto Rosario, 11 de la mañana, exactamente. Bueno, como compartió el Pastor Rey el domingo pasado, entonces voy a hablar yo de otra predicación que di el miércoles, porque nosotros tenemos culto en Morrojable los miércoles. No es un culto como los domingos, que es como una predicación, sino que es un culto más bien enfocado al estudio bíblico. Lo tenemos los miércoles por la tarde en Morrojable y los jueves por la tarde, a las 6 de la tarde, en Puerto Rosario. Yo estoy estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, un estudio muy interesante, ya llevamos algunos años, que mucha gente, claro, como a veces lo digo en los devocionales, que tenemos culto de estudio, mucha gente dice, ¿por qué no lo subes? Bueno, no lo subo porque no tengo ni los medios ni la capacidad para ahora mismo estar haciendo más. Yo siempre le digo a la gente o intento hacerles saber que no tenemos un equipo de producción detrás de esta iglesia ni nada, sino que esto es a través del móvil. Yo lo pongo a grabar con unos micrófonos y yo después tengo que editar y bueno, no me da la vida ya más, ¿no? Para empezar a grabar ahora también los miércoles, los jueves. ¿Se imagina, Pastor? Bueno, algún día Dios proveerá, no solamente de los medios, de las cámaras, de buenos medios, y sino también de un equipo, porque de nada te sirve tener ahí toda la infraestructura si no tienes quien la controle, ¿verdad? No es algo que me agobie. Sí es verdad que me gustaría tenerlo para dar una mejor calidad de contenido, de imagen, de sonido, y también poder subir estos estudios que para mí son muy interesantes. Yo sé que podrían bendecir mucho a todos aquellos que siguen el canal y todo. Pero bueno, ahora mismo no se puede y no es algo que me quite el sueño. Ya cuando Dios quiera, ¿no? Y estamos estudiando el libro de los Hechos, que llevamos algunos años, y ya vamos por el capítulo 14. Bueno, de hecho, vamos a empezar ya el 15 y estuvimos la última semana enfocados en la última parte del capítulo 14 del libro de los Hechos, donde ahí encontramos a Pablo, al apóstol Pablo, juntamente con otro hombre llamado Bernabé, que están finalizando su primer viaje misionero. La Biblia habla de cómo Pablo, el libro de los Hechos nos muestra a Pablo haciendo varios viajes misioneros, saliendo de un lugar, recorriendo otras provincias, otras ciudades, otros países incluso, predicando el evangelio. Y en el capítulo 13 y 14 de Hechos encontramos el primer viaje. Un primer viaje que sucede, o que surge, mejor dicho, de una reunión de oración que estaban teniendo en una ciudad llamada Antioquía, no Antioquía de Colombia, porque sé que en Colombia hay un lugar, no, es otro lugar, y estaban ahí 5 hombres orando, dice la Biblia, orando y ayunando en un culto de oración, y de repente el Espíritu Santo habla y dice, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Así hicieron, la iglesia oraron por Pablo, oraron por Bernabé, los despidieron y ellos empezaron ese primer viaje donde visitan bastantes ciudades, la isla de Chipre, les sucede un sinfín de cosas, mucha oposición, obstáculos en el camino, pero a pesar de eso vemos la fidelidad de Dios, de cómo Dios siempre va abriendo puertas, de que a pesar de los problemas en el camino, Dios siempre endereza nuestras sendas, y bueno, en definitiva siempre vemos la mano de Dios. Pero en el último lugar donde ellos van, que es un lugar llamado Listra, sucede algo muy curioso,
porque vemos que ellos están allí predicando y bueno, cuando llegan ahí, porque tuvieron que huir de otra ciudad llamada Iconio. No me quiero enredar, es que es tan interesante que no quiero dejarme detalles atrás. Tenemos tiempo, pastor. Sí, pero no, si me pongo aquí a entrar en detalle, imagínate. Te comento, el otro día, vamos a hacer un paréntesis. El otro día, que también estamos empezando este estudio en la iglesia de Puerto Rosario, fui preparado para compartir Hechos capítulo 1 y a ver si podía empezar a tocar algo del 2. Bueno, en el primer culto ni siquiera empezamos. Di una introducción del libro de los Hechos, ahí nos quedamos y el otro día que fui a compartir, creo que fueron 2 o 3 versículos, porque te pones a hablar, enseñar, no quieres que se salte ningún versículo. Bueno, en definitiva, llevamos 2 cultos y solo hemos visto 2 o 3 versículos. Pero bueno, muy bien, entonces no quiero pasar por alto algunos detalles que yo considero que son interesantes, importantes. Entonces, bueno, ¿qué hace Pablo y Bernabé en Listra? Bueno, ellos han tenido que huir de otra ciudad llamada Iconio, porque allí los querían apedrear y una serie de cosas. Cuando llegan a Listra, empiezan a predicar el evangelio, se dan cuenta que ahí hay un hombre cojo de nacimiento, dice la Biblia, que nunca había podido caminar, y Dios a través de Pablo opera un milagro y sana a ese hombre. Toda la gente que por allí estaba se alegró, pero cometieron un error, y es que en vez de darle la gloria a Dios, empezaron a darle la gloria a Pablo y a Bernabé. Incluso lo confundieron con unos dioses y venga y gloria, estos son dioses en semejanza humana. Pablo enseguida se enfada, dice la Biblia que se raja las vestiduras en señal no de desprecio, sino hacia ellos. Desaprobación total. Y entonces les dice que no, que esto está mal, lo que ustedes están haciendo está mal, que nosotros no somos dioses, que a quien tienen que darle la gloria es a Dios. Pero bueno, parece que aquella gente no quería entrar en razón. Y yo decía que bueno, que hay gente que por más que tú le digas, por más que tú le hables, no quieren entender que la gloria solamente tiene que ser para Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios generoso, que Dios es un Dios que lo comparte todo, menos una sola cosa: su gloria. Mi gloria no compartiré con nadie, dice la Biblia. Entonces, bueno, los de Listra no querían entender eso. Encima vienen unos judíos de otras ciudades, de Iconio, de Antioquía, ciudades que previamente ya habían evangelizado Pablo y Bernabé. Convencen a toda esa multitud y les dice: cuidado con estos, porque estos vienen a pervertir, estos vienen a traer problemas a la ciudad. ¿Y sabes lo que hacen? Toda aquella multitud que estaba alabando y adorando a Pablo se dejan influenciar por esos judíos que vienen de fuera y ahora apedrean a Pablo. Pero la apedrean hasta la muerte. Hasta la muerte, y lo sacan de la ciudad porque ellos no podían tener muertos en la ciudad. Esto es otra historia. Lo sacan y ahí está Pablo moribundo, pero mira qué versículo más hermoso. Creo que es el versículo 20 de Hechos capítulo 14, que dice que entonces los discípulos rodearon a Pablo y Pablo se levantó. Pablo se pudo levantar cuando los discípulos le rodearon. Y aquí sí ya me detuve por un rato y estaba hablando de cómo al final los hermanos nos rodean, nos ayudan a sobrellevar las cargas. Más adelante Pablo le dice a los Gálatas: oye, nosotros tenemos que aprender a sobrellevar las cargas unos de otros. Nosotros somos hermanos, somos una iglesia, somos familia, no somos desconocidos. Entonces, cuando vemos a alguien que está teniendo un problema, tenemos que ayudarle. Es cierto que todos atravesamos problemas, situaciones, y hay cosas que, bueno, que las podemos sobrellevar solos. Pero hay problemas en nuestra vida, David, que yo creo que necesitamos ayuda. Hay veces, como es el caso de Pablo, estaba apedreado, muerto en ese suelo, necesitó la ayuda. Y qué bonito saber que Dios ha provisto de una familia, de una gran familia, de una iglesia que nos pueda rodear. Esa palabra rodear era proteger, que nos proteja, ¿verdad? Y que nos ayude a levantar. Amén, sí. Es un versículo que a mí personalmente me ayudó mucho hace unos cuantos años atrás, donde yo atravesé pues un momento difícil en mi vida, no en salud ni en mi vida personal, sino en mi vida ministerial. Atravesé un momento difícil, un momento donde los ánimos decayeron y bueno, una serie de cosas. Y fue precisamente en mi vida se cumplió este versículo, cómo fueron los propios hermanos de la iglesia los que me rodearon y me ayudaron a levantar. De hecho, una hermana de la iglesia me mandó este versículo y me dijo: entre todos te vamos a ayudar a levantar. Y pudieron levantarme y gracias a Dios he seguido hacia adelante. Sí, muy bonito y yo pude comprobar. Reconfortante también, ¿no? Sí, totalmente. Yo reconozco, primeramente, sin la ayuda de Dios no me hubiese levantado, sin la ayuda de mi esposa y de mis padres, menos aún, pero sin la ayuda de la iglesia lo hubiera tenido muy difícil, pero de verdad que muy difícil. Pero fui rodeado por la iglesia y ellos me ayudaron a levantar y pude continuar con mi labor, con mi misión de predicar el evangelio. Fue aquella temporada que bueno, algunos saben, otros no, que
cambié, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, estoy con Vida Nueva, con el pastor José Manuel Sierra, que aunque lleve trabajando juntamente con él en su ministerio, no sé si son 4 o 5 años, bueno, yo tengo contacto con él desde toda la vida. De hecho, él fue el pastor de mi mujer desde que eran niños pequeños. Bueno, ella, desde que era una niña pequeña. Y bueno, en definitiva, atravesé por un momento y este versículo se cumplió en mi vida. La iglesia me rodeó y me ayudó a levantar. Y entonces yo enseñaba la importancia de rodear al caído, de rodear a una persona que lo está pasando mal, que por lo que quiera que sea, está en debilidad. La iglesia no está para condenar, para señalar, para pisotear. No, la iglesia está para rodear y para levantar a esas personas. Claro, también tuve que aclarar algo. Hay veces que para que esto ocurra, bueno, hay veces no siempre, para que esto ocurra, para que una persona caída se pueda levantar, la persona tiene que poner de su parte. Porque claro, ¿qué sucede entonces cuando hay personas que caen no por situaciones, sino por pecado, y tú les rodeas, les intentas ayudar y ellos no ponen de su parte? Pues no va a ocurrir nada. El primer paso es uno querer levantarse, ¿verdad? Entonces la iglesia puede ayudar a levantarse a alguien en temas de pecado cuando esa persona se arrepiente. Si una persona persiste en su pecado, persiste en sus historias, pues ahí no va a suceder nada. Entonces quería enseñar eso de que la iglesia está para rodear al caído. ¿Y qué crees que hizo Pablo ese mismo día cuando la iglesia lo levantó? Cuando la iglesia le ayudó a levantar. Imagínate un Pablo que acaba de ser apedreado hasta la muerte, golpeado por todas partes, hematomas, no sé si huesos rotos, adolorido a más no poder. ¿Qué crees que hizo? Hombre, yo creo que agradecido, ¿no? Agradecido. Bueno, la Biblia no lo dice, pero damos por hecho que estaba agradecido. Curiosamente, siguió predicando el evangelio. Dice la Biblia que al día siguiente se va para otra ciudad, en este caso Derbe, y allí seguía predicando el evangelio y hacía muchos discípulos. Y yo le decía a la gente que la Biblia no recoge en ningún momento que Pablo se quejó. No dice, pero ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué si yo estoy haciendo su voluntad me tiran piedras? Y no podemos quejarse. En la pandemia nuestro pastor decía prohibido quejarse, y sacó unos vídeos de que todos teníamos que poner un cartel y el pastor José Manuel decía hay que poner un cartel prohibido quejarse. Ahora estamos en casa, estamos encerrados, pero no nos podemos quejar. Tenemos que aprender a bendecir el tiempo en el que estamos. Y Pablo no se quejó, por lo menos la Biblia no lo recoge. Pablo no se quejó, sino que además empieza a predicar, empieza a enseñar, a discipular a las personas, porque creo que no hay motivo alguno para que nosotros dejemos de predicar. No hay motivo alguno para que nosotros dejemos de enseñar en el nombre de Jesús. Entre más fuerte la caída, perdón, pastor Locorte, más fuerte te deja levantar, ¿no? Sí, pero del dicho al hecho hay un trecho, yo sé, pero como yo soy del Atlético de Madrid, pues entonces nos han dicho eso siempre, ¿no? Siempre nunca dejes de creer, siempre siga adelante, siempre adelante. Exacto, sí, pero a veces hay caídas que, madre mía, sí, ¿no? Cuesta levantarse. Yo antes de tener esta situación de la cual te comento, que, bueno, aclarar que no fueron temas de pecado, ni mucho menos, fueron temas de que, bueno, que cambié de estar en un sitio a estar a otro, de un lugar, de una denominación a estar en otra, por circunstancias, X que no vienen al caso y no quiero estar nombrando para aclarar. Bueno, no tengo que aclarar nada, no tengo que defenderme nada, pero no fue por temas de pecado, fue por temas ajenos a mí y a mi mujer. Sí, porque después empiezan las pajas mentales, perdón que lo habla así. Sí, pero bueno, ya gracias a Dios esa situación me enseñó muchas cosas, entre ellas a no depender de la opinión de los demás. Entonces, bueno, pues la caída fue muy fuerte y yo siempre he dicho que una situación de esas a mucha gente le hunde, pero gracias a Dios, vuelvo y repito, gracias a la familia y gracias a la iglesia que me rodeó, pues yo sí pude levantarme en ese caso. Bueno, entonces en Hechos capítulo 14 al final encontramos a Pablo y a Bernabé concluyendo el último lugar del primer viaje misionero, donde deciden volver al lugar de donde habían salido. ¿Te acuerdas el nombre que te lo dije? Que hay una ciudad en Colombia. Ah, sí. No me lo digas. Es que no, era Antioquía. Yo sabía que tú sabías. Es que ¿sabes qué pasa? Que estaba pensando que Cartagena también está en Colombia y en España. Entonces digo, Dios mío, Antioquía. Bueno, deciden volver, pero lo hacen siguiendo el mismo patrón de la salida. Dice la Biblia y aclara que volvieron por los mismos sitios por donde habían ido primeramente. Podrían haber acortado, ir en línea recta, pero decidieron volver por cada lugar. Y Hechos capítulo 14 aclara que tenían dos finalidades Pablo y Bernabé haciendo esto. La primera era confirmar el ánimo de los discípulos. Ellos querían confirmar que el ánimo, que el ánimo de los discípulos estaba fuerte, estaba firme, porque la Biblia habla en contra del doble ánimo, dice que la persona con doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Hablaba un poco de la procedencia del doble ánimo. ¿Tú sabes de dónde procede el doble ánimo?
Esa inconstancia, eso de querer empezar y no acabar, ¿sabes de dónde proviene? No. De un corazón no purificado. Hay un versículo en Santiago que dice: vosotros pecadores, limpiar vuestras manos, y a los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El doble ánimo, la inconstancia, proviene de tener un corazón no purificado. Purificado significa de que no tenemos un corazón 100% entregado a Dios. Una persona no es constante en los caminos de Dios porque todavía en su corazón hay algo que le dice o le hace imaginar o le hace pensar que puede tomar otro camino. Y yo le decía a la iglesia, hasta que nosotros no entendamos, te voy a decir una palabra fuerte que no todos van a comprender, hasta que nosotros no entendamos que estamos obligados a servir a Dios, vamos a seguir siendo inconstantes. Hasta que no entendamos que nosotros somos esclavos de Jesús, vamos a seguir pensando que tenemos otras posibilidades en esta vida. Hay una curiosidad curiosidad, por decirlo de alguna manera, en la Biblia, y es que a los creyentes se nos presenta como siervos de Dios. En el Nuevo Testamento, los siervos de Dios, pero en el original no dice siervos, en el original dice literalmente esclavos. Lo que sucede es que, Reina y Valera, los que tradujeron la Biblia al castellano hace unos cuantos siglos atrás, como estaba todo esto de la esclavitud y no querían usar esa palabra, la tradujeron por siervos, pero yo creo que no hicieron un trabajo correcto porque ellos, queriendo hacer un bien, creo que han cometido un error, porque hoy la gente, los creyentes se ven como siervos y no como lo que somos, esclavos. Nosotros somos esclavos de Dios y un esclavo no tiene libertad. De hecho, dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados, de la misma manera que en la antigüedad, gracias a Dios, hoy ya no está la esclavitud, se abolió, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero de la misma manera que tú ibas hace siglos atrás a un mercado y comprabas por X precio a un esclavo, sí. La Biblia dice que nosotros hemos sido comprados. ¿Y sabes a qué precio? La sangre de Cristo. Hoy me está usted haciendo muchas preguntas, sí, pastor. No, porque yo sé que tú estás aprendiendo poco a poco. La verdad, no lo sabía. Sí. Hemos sido comprados a precio de sangre. Nuestro precio ha sido la sangre de Jesús, la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Y entonces nosotros nos tenemos que ver como tal, como esclavos. Yo soy fiel a Dios y soy constante en las cosas de Dios porque yo ya he cerrado toda puerta de salida en mi corazón. Para mí no hay otra alternativa. Yo soy como ese Pedro que le dijo en una ocasión a Jesús cuando compartió un mensaje pero que muy duro y algunos decidieron irse. Dice, y muchos discípulos a partir de ese mensaje decidieron volver atrás. Y Pedro le dijo, Señor, que la gente se está yendo, afloja. No, suaviza tus palabras. Y ¿sabes lo que le dijo Jesús? Mira, tú también te quieres ir, ahí está la puerta, vete, Pedro. Y Pedro le dijo, yo me identifico con él. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y a dónde voy a ir yo, Señor? ¿Dónde voy a ir yo a estas alturas de mi vida? Si ya te he conocido a ti, si yo ya he probado del don celestial, ¿a dónde voy a ir yo ahora? Yo me identifico con Pedro así, yo ya soy una persona que, ¿y dónde voy a ir? Si yo no sé hacer otra cosa salvo servir a Dios, yo ya no sirvo para nada más, Amén, salvo para servir a Dios. Entonces, cuando uno entiende su posición, entiende dónde está plantado, entiende que no tenemos otra alternativa, ya uno tiene que ser fiel y uno tiene que ser constante. Entonces Pablo y Bernabé decidieron volver a confirmar el ánimo de los discípulos para decir, oye, ¿cómo está tu ánimo? ¿Estás bien? ¿Tienes ánimo fuerte? Tienes que tener un ánimo constante en los caminos del Señor. Y luego dice que era para confirmar el ánimo de los discípulos y para establecer ancianos en cada iglesia. Pablo y Bernabé no visitaban los lugares y formaban discípulos, sino que después quisieron poner orden en la iglesia. Y yo decía a la iglesia que sacaba una enseñanza de aquí de que en la iglesia tiene que haber un orden. La iglesia, algunos van y eso pues van de aquella manera y no, en la iglesia tiene que haber un orden. ¿Tú has visto, por ejemplo, que yo siempre insisto mucho en el tema del móvil? Hay gente que todavía... El baño, el hablar. Sí, el baño a veces es entendible porque hay personas que tienen que ir al baño. Después están los típicos que siempre es la típica persona que se levanta siempre y se va. Pero bueno, luego hay personas que tienen que ir sí o sí al baño y no les puedes decir nada. Pero yo he estado predicando y a veces gente con el móvil. Y yo, por no ofender a esa persona y por no cortar el hilo de la predicación y no sacar a toda la gente, no le digo nada. Pero me dan ganas de decirle, pero qué falta de respeto es esa. Ya no a mí, al Señor. O sea, si quieres estar chateando, vete de aquí. Tú quieres estar con el móvil, quieres estar recibiendo mensajes, quieres estar en el Instagram, en el Facebook. Este no es tu lugar. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Y cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que entender que es un tiempo para Dios. Tú imagínate yo estar hablando contigo y tú estar, o tú estar hablando conmigo y yo con el móvil.
Te sentaría mal, ¿no? Hombre, claro. Pues imagínate Dios hablando a través de su palabra, a través de una predicación y tú con el móvil. Qué falta de respeto es esa. Entonces tiene que haber un orden. Y Pablo y Bernabé volvieron por los mismos lugares para establecer ancianos, para establecer orden en la iglesia. Y yo decía, en la iglesia tiene que haber orden. Bueno, y enseñaba ese tipo de cosas y al final vemos como Pablo y Bernabé vuelven a Antioquía. En Antioquía hacen algo muy bonito que es reportan de todo lo que ha sucedido, hacen partícipes a todos los que están allí, porque en la iglesia siempre tiene que haber claridad. Pablo y Bernabé demuestran eso. Ellos no llegan ahí como los superapóstoles. No, yo soy el ungido del Señor, yo no tengo que decir nada. No. Ellos llegan y dan un reporte de todo lo que había sucedido. Y ahí enseñábamos que la iglesia, David, siempre tiene que haber claridad. Desde el mismo momento que la iglesia empiece a ocultar cosas, nos digas esto, ¿qué está sucediendo con esos fondos? ¿Qué estamos haciendo con esto? En lo oculto quien se mueve es el enemigo. Amén. En la luz quien se mueve es Dios. Entonces en la iglesia tiene que haber claridad. Siempre, en todos los aspectos, tiene que haber transparencia, tiene que haber comunicación de unos hacia otros. Y el capítulo 14 termina diciendo que llegan a Antioquía, dicen todo lo que había sucedido y se quedaron allí por mucho tiempo. Y ahí me centré un poquito en el descanso, que no todo es hacer, no todo es servir, no todo es trabajar, sino que el mismo Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. Sin embargo, la creación fue 7 días. Y uno dice, no, trabajó 6. Pero es que el 7 cuenta como trabajo. El descanso cuenta como trabajo. El descanso es parte del trabajo. Sabes que están los dos polos opuestos. Los gandules, los que no hacen nada, los que se levantan a las 10, a las 11, a las 12. La vagancia. La vagancia, pero luego están los que no paran. Y el Señor ha creado uno de los 10 mandamientos, es el reposo. El descanso. Uno de los 7 días de la semana es para el Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. Durante 6 días trabajamos, nos rompemos la espalda, como se suele decir, no físicamente, por supuesto. Nos rompemos la espalda, sudamos, con el sudor de nuestra frente comeremos el pan, nos esforzaremos, pero un día hay que dedicárselo al Señor. Y está más que demostrado que cuando uno descansa es más eficiente. Cuando un negocio tú te dedicas a prosperarlo durante 6 días, pero en uno lo dejas reposar, es más fructífero siempre. Yo decía y ponía el ejemplo, ya para terminar, y si quieres pasar a las preguntas, ponía el ejemplo de mi caso. Por ejemplo, en el estudio, yo he aprendido con los años a estudiar mejor. Y a estudiar mejor significa a ser más productivo en el estudio aplicando el descanso. Antes llegaba y decía, bueno, ¿qué tengo para esta semana? Para esta semana tengo 5 devocionales, tengo 2 o 3 predicaciones, tengo esto, tengo lo otro, tengo grupos de hogar, y intentaba hacerlo todo en una tarde y me ponía 5 o 6 horas a estudiar y en el ordenador y me quemaba las pestañas estudiando. Pero si somos honestos, a las 3 horas ya mi cabeza colapsaba. Yo por más que leía, por más que estudiaba, no se me quedaba nada. Y hace muchos años atrás me topé con un libro muy interesante, muy bueno, donde hablaba de una técnica de estudio que se llama la técnica de estudio ataque-descanso, que también tiene otro nombre que es el Pomodoro. No sé si lo has escuchado alguna vez. Pues ahora tú que estás estudiando, sí. Aplica me va esto. a servir. Depende del tiempo de estudio, pero sería como 50 minutos. Desconecta de todo. Quita este dichoso aparato a un lado, redes sociales, WhatsApp, quítalo y métete a saco a lo que quieres estudiar. Concéntrate en eso. Incluso yo tengo una aplicación aquí que es un móvil donde me va contando y te metes a saco a estudiar, te concentras y cuando llegas a los 50 minutos, descansa 10 minutos. Olvídate de todo lo que estabas haciendo. Desconecta, ponte a hacer otra actividad, que tu mente desconecte del estudio. 10 minutos. Y luego vuelve otra vez. Y luego ya vas reduciendo. Ya en vez de 50 minutos, que sean 45 minutos de estudio, 15 minutos de descanso. Y tú dices, pero voy a descansar 15 minutos con todo lo que tengo que hacer. Verás que vas a ser más productivo. Entonces enseñaba que cuando Pablo y Bernabé se quedaron varios días en Antioquía es porque en el descanso también está la bendición. Pastor, amén. No tenemos esta pregunta en el orden del pleno. Pero el descanso es como el Sabbat para los judíos. ¿O no es lo mismo? Sí, el descanso es el día de reposo. El descanso, porque los judíos son de trabajar, son personas que Dios les ha dado una inteligencia, está más que demostrado que gran parte de la riqueza mundial pasa por manos de los judíos. Entonces Dios les ha tenido que decir, 6 días trabajarás y 1 reposarás. Ese reposo, el día de reposo significa Shabbat. Shabbat no es sábado, Shabbat es día de reposo, ¿vale? Y hay que descansar, pero no, el descanso es muy interesante porque algunos dicen, bueno, sí, descanso en mi casa viendo la tele acostado. Bueno, también tienes tu derecho, por supuestísimo que sí, a quedarte en casa viendo la tele, no haciendo nada, pero en el reposo, en el Sabbat, en el día de descanso, es para dedicárselo al Señor.
Es para uno congregarse, es para uno ir a la iglesia, es para uno dedicarle ese día al Señor. Y es interesante que Jesús dijo que en el Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar, yo os haré reposar. Porque cuando nos acercamos a Dios, descansamos. Ir a la iglesia, a la congregación, escuchar su palabra, adorarle, eso tú hayas un descanso y sobre todo un descanso en el alma. Porque no tanto el descanso físico, David, porque eso al final, pues bueno, mientras duermas 8 horas, por más que trabajes, pues tu cuerpo se va regenerando, tu cuerpo va descansando, ¿verdad? Sobre todo es esa carga emocional, esa carga en el alma, dice, y yo os daré reposo para vuestras almas. Es muy interesante el tema del descanso, tan interesante que vuelvo y repito, es uno de los 10 mandamientos de Dios. Hay muchas veces, pastor, no sé cómo lo podemos hacer, que tenemos tanta actividad cerebral o empezamos nos atormentan pensamientos en las noches y demás. No sé cómo podemos hacer el tema, porque hay gente que no duerme, que no descansa, que que está su mente produciendo pensamientos. ¿Cómo podemos hacer para intentar descansar de esta manera? La Biblia lo dice, echad toda vuestra carga sobre el Señor. Tenemos que, Pablo le dijo, no sé si fue a los filipenses o a los efesios, ahora no recuerdo, por nada estéis afanosos, sino antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo podemos hacer? Echar nuestras cargas a Dios, orar. Te pongo un ejemplo. Yo no solamente soy pastor, ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, yo tengo otro trabajo. ¿Vive del aire? Vivo del aire, exactamente. Yo soy autónomo. No sé, para los que nos vean fuera de España, ser autónomo aquí en este país es, yo creo, una de las mayores desgracias. Pagarse la UPS, se llama en Colombia. Autónomo, algunos lo ven como ser empresario, no, autónomo es ser un autoesclavo de uno mismo. Totalmente, doy fe de ello. Sí, es tener mil cosas en la cabeza, 1000 problemas en la cabeza, no solamente es trabajar, sino gestionar el trabajo, gestionar facturas, gestionar clientes, pagar y luego todo eso. Aparte, mi esposa y yo atendemos 2 iglesias con todo lo que eso conlleva, la iglesia de... ¿sí? Dos iglesias, la iglesia de Puerto Rosario. No, que le entendí 12. No, dos iglesias. No, 12, madre mía. No damos abasto con 2, imagínate con 12. Pero bueno, llevamos 2 iglesias, sí, con todo lo que eso conlleva. Una de otra está a muchísima distancia. Ya no solamente eso, sino que gracias a Dios pertenecemos a un ministerio donde atendemos a otras tantas iglesias, fuera de aquí de Canarias, fuera incluso del país e incluso fuera del continente. Ahora, Dios mediante, en junio vamos a visitar la iglesia de Perú, vamos a visitar la iglesia de Colombia, vamos a estar allí. Y, o sea, llega un momento que yo me pongo a pensar, digo, ¿y cómo uno sobrelleva todo esto? ¿Cómo mi cabeza no ha colapsado todavía? Aparte de esto, soy esposo y soy padre. No nos olvidemos, pues la gente piensa que estoy en el ministerio. Sí, pero yo tengo una hija. Claro. Yo tengo una esposa y me gusta pasar tiempo con ella. Y entonces, llega un momento que la cabeza está saturada. ¿Qué podemos hacer? Descansar en el Señor. Y yo, al final, yo entiendo que yo simplemente soy un instrumento de Dios. Al principio me cargaba mucho, me agobiaba. Ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, la obra es de Dios. Incluso mi trabajo yo se lo entrego a Dios. Amén. Señor, hay temporada más fuerte. Ahora está, por ejemplo, en mi área del aire acondicionado está pero que muy flojo el trabajo, pero no me agobio. No es algo que yo digo, ay, ahora no tengo trabajo, ahora los ingresos van a menguar. Dios va a proveer siempre. Yo creo que sí, incluso por ejemplo en la radio los meses de entre enero, marzo, por ahí más o menos, sí, afloja un poco, pero ya otra vez remonta. Yo creo que pasa siempre, es decir, Dios sabe lo que hace, ¿no? Claro, hay temporadas de vacas gordas, hay temporadas de vacas flacas, hay temporadas de vacas muy flacas. Sí. Pero como dice Pablo, he aprendido a vivir en la pobreza y en la escasez y en la abundancia. Uno tiene que aprender a contentarse en todo. Tengamos mucho, tengamos poco o no tengamos nada y darle gracias a Dios. Porque muchas veces somos inconformistas, pastor. Muchas veces tenemos de todo, porque es verdad, tenemos de todo. ¿No? Muchas veces nos quejamos de vicio. Exactamente. Nosotros aquí, sobre todo aquí en España, nosotros nos quejamos de vicio, como siempre decimos, sobre todo al principio de los programas. David, ¿de qué nos vamos a quejar nosotros? En serio, ¿de qué nos vamos a quejar? Es verdad que a lo mejor queremos más, anhelamos más, deseamos otras cosas, pero quejarnos como tal, ¿de qué nos vamos a quejar? Cuando uno viaja un poquito y conoce la situación de otras personas, se da cuenta que aquí vivimos literalmente como reyes, con nuestros problemas y nuestras historias, pero no nos podemos quejar. Gracias a Dios tenemos una almohada donde dormir. Y gracias a Dios, yo todavía a día de hoy, mañana no lo sé, que seguro que sí, pero a día de hoy yo abro mi nevera y algo siempre tengo ahí para comer. Amén. Pastor, empezamos hablando, si le parece, de las preguntas. Sí. Llevamos media hora ya de programa. Profetas, menores y mayores. Empezamos por los menores, creo que se dice
Oseas, ¿no? Oseas. Sí, como, algunos en plan, no sé por qué. Algunos en plan de guasa, el profeta Pijo, el Oseas. ¿No? Oseas, tío, es que vamos. Bueno, Oseas es uno de los profetas conocidos como profetas menores, que ya dimos explicación la semana pasada de qué es esto, no por importancia, sino por contenido, ¿verdad? Y se le conoce como el profeta del amor de Dios. Es una historia tan apasionante, David. Si no te has leído este libro, te recomiendo que te lo leas. Es muy apasionante porque los profetas, su ministerio era transmitir el mensaje de Dios. Dios les decía, les hablaba a ellos y ellos tenían que hablar al pueblo, ¿verdad? Le hablaban de su condición, de cómo estaban, de lo que iba a pasar si no cambiaban. Pero en Oseas sucede algo que no va a volver a suceder. En los demás profetas me refiero, y es que el mensaje iba a ser su propia vida. Dios no le da un mensaje para hablar, sino para vivir. Me explico. Dios le pide algo pero tan extraño a este profeta llamado Oseas, que le dice: ve y cásate con aquella mujer. Una mujer que era infiel por naturaleza, una mujer que todos conocían su mala reputación. Esta mujer se llama Gomer. Todo el pueblo sabía de qué pie cojeaba, por así decirlo, esta mujer. Y Oseas dice: pero ¿cómo me voy a casar con esta? Cásate con esa mujer, le dice. Y se casa con esta mujer, y lo que quería transmitir Dios a través de la vida de Oseas era cómo Dios decidió unirse a su pueblo Israel, a pesar de que sabía que Israel iba a ser infiel, a pesar de la rebeldía, de la idolatría de Israel, a pesar de conocer todos sus errores y que iba a seguir fallando. Dios decide unirse y amar a Israel. Y lo ilustra con la vida de Oseas. Oseas se casa con esta mujer, donde la Biblia habla de que tuvieron ya unos cuantos hijos, pero bueno, pasó lo que todos sabían que iba a pasar. Gomer fue infiel y se fue tras sus amantes, se fue tras sus queridos, sus personas de fornicación. Y sus concubinos, podríamos decir. Pero Oseas la seguía amando. No solamente la seguía amando, sino que va tras ella. Y a pesar de todo el daño que le ha causado, a pesar del pésimo testimonio que ha creado, a pesar de todo el daño que le ha causado en el corazón a Oseas, Oseas decide volver y unirse con ella. Él paga ese precio de volver y decide, a pesar de que esta mujer ya no quería, él decide volver. Y es un mensaje profético que Dios le está dando al pueblo, de decirle: a pesar de tus errores, yo te sigo amando. A pesar de que yo conozco tus errores, yo te voy a seguir buscando. A pesar de que sé que vas a seguir fallando, que te vas a seguir equivocando, de que vas a seguir tras otros dioses, yo te voy a seguir amando y voy a estar siempre disponible a ti, aunque tú me estés dando la espalda. Ese podría ser, a grosso modo, el resumen del libro de Oseas. Un libro apasionante, un libro donde el mensaje, ya te digo, no es con palabras, sino con hechos, con la vivencia personal de este profeta. Hay algo que también hablaremos en el próximo programa, que también es, porque yo lo he preguntado en otras ocasiones, pero no hemos profundizado, el por qué Dios elige el pueblo de Israel, no otro país, es decir, Israel directamente, ¿no? Es como, por así decirlo, como un desafío, ¿no? Es un pueblo que Dios lo presenta como un pueblo de dura cerviz, obstinados, ¿verdad? Rebeldes, idólatras, un corazón que siempre se vuelve a la idolatría, que Dios los bendice, pero ellos se van. Y es como un pueblo pequeño cuando tú ves Israel. ¿Y por qué se habla mucho de Israel? Pero Israel es un nada rodeada de grandes ejércitos. Es como una muestra de lo que Dios es capaz de hacer con un pequeño grupo. A pesar de que son rebeldes, a pesar de que son obstinados, un pueblo de dura cerviz, Dios es capaz de hacer algo tan hermoso con los despreciados. Es algo, la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que se creen algo. Y el pueblo de Israel es un pueblo muy pequeño, pero un pueblo indefenso, en aquel entonces indefenso, que fíjate si era indefenso, que los egipcios los apoderaron, luego los babilónicos, luego los medopersas, luego los griegos, luego los romanos. Siempre han estado bajo cautividad, pero siempre se han mantenido. A día de hoy, por ejemplo, creo que ya lo hablamos hace muchos meses atrás, de cómo Israel geográficamente no es nada. No es nada en comparación con los grandes gigantes que están alrededor, que si ellos quisieran y se unen, o sea, acaban con Israel, no te digo yo en una semana, o sea, en 2 horas, lo aniquilan, lo borran del mapa.
pero no pueden ni podrán. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Es como una muestra de lo que Dios bendice, ya te puedes empecinar en arremeter contra él, que no vas a poder. Lo que está bendecido por Dios permanece para siempre. Muchas veces se dice en el argot futbolístico que el equipo de Dios es el Real Madrid, porque siempre gana, siempre está venciendo. Evidentemente es algo que siempre se suele... Es que estás hablando con un culé, con una persona del Barça. No, yo soy del Atlético de Madrid, así que, y voy vestido de blanco casi siempre, así que imagínense, ¿no? Como es la cosa. Otro de los profetas, pastor, en este caso mayor, fue Daniel. Daniel, exactamente. Daniel, el libro de Daniel es apasionante. No solamente apasionante, sino que no es muy fácil de comprender, hay que decirlo también. Probablemente si tú te enfrentas a la lectura de este libro por primera vez, hay cosas que vas a entender, historias que vas a comprender, pero sobre todo los capítulos finales, del 7 al último. Si no comprendes la terminología bíblica, animales, materiales, ciertas cosas, no vas a entender absolutamente nada. A mí a día de hoy todavía me cuesta entender, y mira que tengo herramientas a mi alcance para entender. Tengo un pastor que es especialista en este libro, pero aún así no es muy fácil de entender. ¿De qué habla Daniel? Bueno, te lo resumo un poquito. Daniel fue un joven que vivió en Jerusalén en los tiempos en que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el imperio babilónico, esto no solamente historia bíblica, sino historia de la humanidad. El imperio babilónico, gobernado por el rey Nabucodonosor, decide conquistar Jerusalén. La conquista fue sitiándola, ya hemos hablado de eso, y Babilonia este imperio actuaba de una manera quizá diferente a los romanos. Por ejemplo, vemos que los romanos, sitio que conquistaba, ellos ponían a su propia gente al frente, ponían a los procónsul, ponían a centuriones, ponían a emperadores, ¿verdad? Siempre los que estaban al frente de las ciudades conquistadas eran romanos. Babilonia tenía una particularidad, y era que ciudad que conquistaba preparaba gente de esa ciudad para que ellos fueran los que gobernasen, que es el caso de Daniel y de sus amigos. Ellos, Babilonia invade Jerusalén, deciden coger a los más sabios, a los jóvenes más sabios, entre ellos Daniel y sus 3 amigos, se los llevan al palacio de Babilonia y allí los tienen durante un tiempo para enseñarle la lengua de los caldeos, a enseñarle los modales, a enseñarle, absolutamente todo, para que ellos en el futuro pudiesen gobernar bajo el imperio babilónico. Era un joven, Daniel y sus amigos, íntegros a Dios. Ellos decidieron no contaminarse con la comida real. Ellos le ponían en palacio todos los días una comida ostentosa, una comida real, de la realeza, ¿verdad? Ellos dijeron, no, yo no me voy a contaminar con esto, porque aunque parece atractivo, esto no viene de parte de Dios, y decidieron no comer de eso. Y a pesar de que comieron precariamente, dice la Biblia que el rostro de ellos brillaba más. Era algo muy hermoso lo que Dios estaba haciendo con ellos. Ellos decidieron mantenerse fiel a Dios, y Dios mostró su amor y su fidelidad hacia ellos. Llega un momento, para ir acortando, y no quiero alargarme mucho para ver si tenemos más tiempo de otras preguntas, y si no la dejamos para otra semana, pero bueno, que Nabucodonosor, el rey, tiene un sueño muy extraño, un sueño que le perturba, le atormenta. Y entonces él llama a los magos, a los astrólogos, a ver si alguno le da respuesta a este sueño, pero Nabucodonosor es muy místico y les dice, interprétame el sueño, le dice a toda esta gente. Y la gente dice, vale, cuéntame el sueño y yo te lo interpreto. No, como tú dices que eres mago, como dices que eres brujo y hechicero, tienes que no solamente lo tienes que interpretar, sino adivinar. Claro, ahí nadie pudo hacerlo. Entonces Daniel ora al Señor para que le dé una interpretación, y Dios se la da. Entonces Daniel se presenta delante de Nabucodonosor con una historia tremenda, se presenta y le dice, yo tengo interpretación a tu sueño. ¿Sí? ¿Y cuál es? Le dice, mira, primero te voy a decir cuál es el sueño. Tú acabas de soñar con una estatua muy extraña, muy diferente, donde la cabeza, el pecho, los muslos, los pies son de diferentes materiales. Y él dice, sí, es así. Bueno, pues la interpretación es que Dios quita y Dios pone reyes durante el tiempo. Y vemos como la cabeza representaba el imperio de Babilonia, la cabeza era de un material que era el oro. Dice, eso eres tú. Es el oro el que está gobernando ahora. Luego está el pecho y los brazos que eran de plata, y le dice, ese es el imperio que viene tras de ti, que son los medos persas. Oye, pero ¿y qué pasa? ¿Que yo no voy a seguir siempre? Decía Nabucodonosor. No, tras de ti vienen los medos persas. Luego estaba el vientre y los mulos de bronce, que era el imperio griego, Alejandro Magno, ¿verdad? Que tan rápidamente conquistó prácticamente todo el mundo, y le dice, después de los medos persas vienen los griegos. Y luego estaban las piernas, que era de hierro, que era el imperio después de los griegos. ¿Sabes cuál es? Los romanos, ¿verdad? Representando en el hierro. Roma, exactamente. Luego estaban ya después los pies, que era hierro, barro, que eran imperios divididos, como ya Europa, ya en los tiempos actuales. Bueno,
Cuando Nabucodonosor se entera de esto, pone en alta estima a Daniel, pero después entra en una locura Nabucodonosor, crea una estatua de oro enorme, la vanagloria de esa gente que le da, hay un hermano por aquí, Pepín, que se llama, dice, si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. Dale un carguito. No, lo peor que hay es un tonto con poder. Exactamente, pues Nabucodonosor era un tonto con poder. Sí, literalmente. Y fíjate si era así, que tenía tan poca autoestima que crea una estatua de oro de él para que todo el mundo la adore. Tú imagínate la tontería, ¿no? Y entonces crea un edicto, cualquiera que no se postra ante mi estatua será quemado en el horno de fuego. Y ahí pues todo el pueblo por miedo pues se postraba y adoraba y hacía, pero los amigos de Daniel no se postraban. Entonces, claro, y tú imagínate que cuando sonaba la bocina, miles de personas postradas ante una estatua, pero 3 personajes se quedaban de pie. Entonces le decían, mira, ¿y ustedes por qué no se postran? No, yo no me voy a postrar, yo solamente me postro delante de Dios. Si tú no te postras a la estatua, te voy a meter en el horno de fuego, méteme. Entonces dice que los van a meter al horno de fuego, y hay una de las frases que a mí más me gusta de toda la Biblia, porque los amigos de Daniel le dicen, mi Dios pues nos librará del horno de fuego, mas si no lo hace, sepas, oh Nabucodonosor, que nunca nos postraremos delante de ti. Qué bonito, ¿no? Ellos entraron al horno de fuego sabiendo que iban a morir, un horno que nada más abrir la puerta, eso te quemaba vivo, pero ellos tenían la confianza de que Dios les iba a liberar. Pero dice, aunque no lo haga, yo prefiero morir quemado que vivir arrodillado ante ti. Solamente ante ti yo me arrodillaré, Señor. Y efectivamente los meten en el horno de fuego, y al día siguiente, cuando Nabucodonosor va a asomarse a ver si se habían quemado, se dan cuenta que no estaban quemados. Pero se da cuenta de una cosa más. Oye, siguen con vida estos 3 hombres ahí. Y se da cuenta, si hay un cuarto personaje. Si yo metí 3, ¿por qué hay 4? Era el Señor que estaba con ellos en ese horno de fuego, y al final pudieron salir con vida porque Dios les guardó. Bueno, una historia preciosa. Apasionante. Por eso la encuentras ahí en el libro de Daniel. Luego también cambia el rey, ya no es Nabucodonosor, ahora es Darío. Y Darío dice que, bueno, los que están alrededor de Darío dicen que, bueno, vamos a hacer un edicto que nadie puede adorar a otro, o nadie puede orar a un Dios que no seas tú. Y Daniel, cuando escucha esto, dice, no, yo voy a seguir orando a mi Dios. Y 3 veces al día dice que él se arrodillaba y oraba al Señor. Y esto lo hicieron para acusar a Daniel. Y le acusan, y le acusan delante del rey. Darío, mira, está incumpliendo el edicto de que nadie puede orar y adorar a otros dioses, y él está haciéndolo al Dios de Israel. Y bueno, con toda la pena del corazón, hay que echarlo en el foso de los leones. El foso de los leones, que era un circo en aquel entonces, te metían y en cuestión de segundos estabas despedazado. Pero sucede y acontece de que Daniel está en ese foso de los leones, y ahí los leones se quedaron con la boca cerrada. Ahí los leones no hicieron absolutamente nada, sino que una vez más Dios lo guarda, Dios lo bendice y Dios lo saca con vida de ese horno. Todo esto con una historia apasionante que te invito a leerla. Y luego ya Daniel, del capítulo 7 en adelante, se centra en un tiempo, en unas profecías de los últimos tiempos. De hecho, a Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Va a hablar del futuro, va a hablar de lo que ha de venir, va a hablar de lo de las 70 semanas, va a hablar de la gran tribulación, de todo lo que... 70 semanas. Sí, es una historia muy apasionante que cuando toquemos los temas del asunto de los últimos tiempos lo vas a entender. Esa gran tribulación que viene, esos 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación, esos personajes que se van a levantar, ese anticristo. Bueno, todo eso lo puedes encontrar en el libro de Daniel, que vuelvo y repito, como te decía al principio, no es fácil de entender, no es fácil de leer, porque se usa una simbología, una terminología bíblica que tienes que conocer de toda la Biblia para poder darle una interpretación correcta. Pero es apasionante este libro. ¿Qué significa tribulación, pastor? Sufrimiento. La tribulación es sufrimiento, pero llegará un tiempo, dice la Biblia, donde esa tribulación va a ser de gran tormento, y van a ser 7 años divididos en 2, 3 años y medio y 3 años y medio, donde va a ser la tribulación y la gran tribulación. Un tiempo muy, pero que muy difícil, presenta la Biblia, que no ha habido ni habrá ningún sufrimiento como en esos años, en los últimos tiempos, y estamos caminando hacia eso. Bueno, vamos a hablar... pero para que no te quedes con mal sabor de boca. Sí. El Señor guardará a su iglesia, no te preocupes. Amén. El Señor guardará a los suyos. De la misma manera que ha guardado y guarda a su pueblo Israel, ahora a la iglesia la va a guardar.
Podemos enfrentar grandes calamidades, pero no digas, uy, el Señor nos va a guardar, no te preocupes. Tenemos poco tiempo porque se nos ha ido prácticamente el programa en 3 cositas, pero la verdad que ha estado muy interesante, pastor, de verdad, en serio, lo de Daniel ha sido impresionante. Y te lo he tocado por arriba, podríamos estar mucho tiempo hablando de Daniel. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué significa tener fe en Dios según las Escrituras, pastor? Bueno, pues tener fe en Dios significa confiar plenamente en Dios y en su palabra. Confiar pero a ciegas, aun cuando nosotros no podamos ver, aun cuando nosotros no podamos entender, aun cuando todo se nos escapa de nuestro entendimiento, seguir confiando en Dios. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una certeza y una convicción en algo que todavía no puedes ver. Es decir, no veo algo, pero como dice Dios en su palabra que va a ocurrir, yo lo creo. Porque yo tengo fe, en este caso, en cómo van a suceder las cosas de aquí en adelante. Esto de la gran tribulación, de los últimos tiempos. Si todavía no lo estamos viendo, pues yo tengo fe en lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y ya las evidencias de las que estamos viviendo ya nos está apuntando a eso. Pero tengo fe en lo que la palabra de Dios dice. Fe no es creer. Ojo aquí, hay que aprender a la diferencia, porque porque creer puede creer cualquier persona. De hecho, la Biblia dice que ¿sabes quiénes creen? Los demonios. Los demonios creen y tiemblan, dice. Aquí creer puede creer hasta el gato. Pero fe es muy distinto, ¿no? Exactamente. Creer en Dios es una cosa, confiar en Dios es otra cosa. Y lo que Dios demanda de sus hijos es fe. No creer, es fe, que confiemos en Él. Es a través de la fe que nosotros podemos agradar a Dios. Cuando nosotros, a pesar de no estar viendo algo, confiamos en lo que Dios dice, ahí es cuando agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Y a pesar de que la fe es una certeza, es una convicción, es algo intangible que no se puede tocar, sí se puede ver. La fe es muy curioso porque sí se puede ver. La Biblia dice en el libro de Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe se puede mostrar, demostrar, hacer visible a través de nuestras obras. Te pongo un ejemplo. La fe mueve montaña. La fe mueve literalmente, exactamente, la fe mueve montaña. En una ocasión Jesús está predicando en una casa. Lógicamente esa casa se llenó, estaba abarrotada de gente, ya no cabía nadie más ahí, pero habían 4 amigos de una persona que era paralítica, no podía caminar, y ellos tenían la fe de si yo llevo a este amigo a Jesús, Jesús lo puede sanar. Y ellos decidieron cargarlo, coger la camilla, no había silla de ruedas en aquel entonces, cargarlo sobre sus hombros. Estos 4 amigos, yo los llamo los 4 fantásticos, porque cargan a su amigo. Qué bonito es tener amigos así, ¿eh? Qué bonito. Qué importante es tener amigos que te lleven a Jesús. Cargaron a su amigo a Jesús, pero claro, llegan a la casa y ahí hay cientos de personas, no se podía entrar, había mucha gente. ¿Y qué hicieron estos amigos? Bueno, pues otra vez será. No. Dice la Biblia que ellos treparon la casa con su amigo, rompieron el techo. Claro, aquellos días el techo era de palmeras y poco más, y de barro. Rompieron el techo y descendieron a su amigo paralítico por el techo hasta donde estaba Jesús. Jesús estaba viendo todo eso y él no detiene su predicación, no detiene el culto. No es como ahora que diríamos, el protocolo hay que, no se puede hacer escándalo. Jesús permitió ese agujero, sabía lo que estaba pasando, ese agujero en el techo, y cuando baja el paralítico no le habla a él, sino que dice la Biblia, y viendo Jesús la fe de ellos, entonces sanó al paralítico. Jesús pudo ver la fe de estas personas. ¿Cómo? Por su obrar, por sus hechos, por sus obras. Entonces la fe se puede materializar a través de los hechos. Cada persona, dice la Biblia, recibe una fe. Yo no sé la medida de fe que Dios te ha dado a ti. Tampoco podría saber la medida de fe que Dios me ha dado a mí. Lo cierto es que Dios da a cada persona, dice la Biblia, una medida de fe. En algunos es tan pequeña como una semilla de mostaza, quizá otros tengan un poquito más de fe. Lo importante no es saber cuánta fe Dios me ha dado, sino que mi trabajo es hacer crecer esa fe. ¿Y cómo la hago crecer? A través de las obras. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe crece, pero entendiendo que la palabra oír no significa simplemente escuchar, sino obedecer. Tú puedes escuchar todas las predicaciones que quieras, puedes ponerte la Biblia, darle a play y escucharla, que si no obedeces, ahí no crece nada. Pero cuando yo escucho y obedezco y llevo a la práctica, ahí la fe va creciendo. Y ese es nuestro trabajo, hacer crecer la fe. La fe es confiar en Dios plenamente. Eso es la fe. Y mueve montaña, como acabo de comentar, porque muchas veces mucha gente a lo mejor, yo tengo fe, sí, y mi fe va
vamos, al fin del mundo. Exactamente, claro, hay que entender un poco cuando la Biblia dice que la fe mueve montañas, las montañas representan los problemas. Y Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y se moverá. Está hablando de los problemas. Con la fe nosotros vencemos los problemas. Nos queda una última pregunta, nos quedan 5 o 6 más, pero nos ha ido el tiempo, casi 50 minutos. Entonces, la última pregunta que le vamos a hacer al pastor por el día de hoy, ¿qué significa ser testigo de la fe cristiana en la sociedad actual, pastor? Bueno, lo que significa, bajo mi punto de vista, mantenerse fiel a Dios a pesar de cómo está viviendo esta sociedad de hoy en día. Esta sociedad donde cada vez es una sociedad más inmoral, esto no hace falta debatirlo ni ser creyente para decirlo, es una sociedad cada vez más inmoral, más rara, más extraña, una sociedad donde el pecado acampa a sus anchas, donde hoy cuanto más raro seas, más aplaudido eres, cuanto más rebelde eres, más aplaudido eres, y bueno, lo que hay que hacer es mantenernos fiel a Dios en medio de esta sociedad. Eso es lo que yo entiendo. La Biblia dice que nosotros no nos podemos conformar a la manera de pensar de este mundo, sino que tenemos que transformar nuestra mente, renovar nuestra mente conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ser fieles a Dios en medio de esta sociedad, ir contracorriente, como dice la Biblia. Tenemos que ir contracorriente y mantenernos fiel a Dios. En una sociedad como la de hoy está complicado, porque hoy se ríen de ti, se burlan de ti, en otros países incluso es motivo de asesinato, pero bueno, no podemos conformarnos al pensamiento de este mundo. Y cada vez que van pasando los días parece como que se va poniendo más difícil ser creyente. Más difícil por la presión del mundo, por la presión que ejerce, porque hoy es motivo de burla, pero también es más difícil tener fe y mantenerse fiel a Dios, porque el mundo te lo pone cada vez más difícil en cuanto a las tentaciones. Sí. Hoy, hablaba el otro día con mi esposa, que ser joven hoy, los adolescentes de hoy lo tienen infinitamente más difícil ser fiel a Dios que hace 20 años atrás. Hoy en día el alcance que tienen para el pecado, para la pornografía, para la libertad, y ya no solamente eso, desgraciadamente la libertad que encuentran en sus propias casas. Pues no quiere decir que hace 20 años los adolescentes no hicieran las cosas mal. O sea, lo hacían como todos lo hemos hecho algunas cosas, pero en casa se cumplían unos principios y unos valores. Correcto. Tú podrías ser un gamberro de puerta para afuera, pero llegabas a tu casa y tu padre te daba 2 galletas y te decía, ¿qué haces? Y vienes oliendo a tabaco y vienes diciendo palabrotas. En mi casa no. Hoy en día el papá es el que le da el cigarro al hijo. Sí. Hoy en día no, se aplaude y todo. Claro, hoy en día el papá es el que le abre la cerveza al hijo. Hoy en día el papá es el que le enseña a mentir, a decir palabrotas. Entonces es complicado mantenerse fiel, pero no imposible. Ese es nuestro trabajo, mantenernos fiel a Dios, tener una fe fuerte y firme en medio de estos tiempos, en medio de esta sociedad corrompida. Amén. Que sepan que mañana estamos en directo a las 6 de la tarde en YouTube. Estaremos ahí en directo. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. Gracias. Dios te bendiga, David. Muchas gracias. Y nosotros hacemos un altito en el camino pequeño, 5 minutos y enseguida el rebumbio en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.